El primer punto del taller dice que determinar el dominio y el rango de las funciones racionales. Si es posible, use una calculadora graficadora en línea. Vamos a usar la calculadora gráfica de GeoGebra. Ustedes pueden evidenciar acá que la primera función que está en el taller, bueno, todas son funciones racionales. Inicialmente, el que ya hizo lectura del contenido metodológico de la guía, se puede dar cuenta que una función racional es aquella en donde hay una expresión algebraica tanto en el numerador como en el denominador, especialmente en el denominador. El numerador puede ser el solo término independiente, sí, un número, pero en el denominador sí es necesario que haya una variable. Siempre que en el denominador hayan variables o letras, es una expresión algebraica, es una función racional. ¿Listo? En este caso, pues evidentemente tenemos tanto en el numerador como en el denominador, unas funciones, unas expresiones algebraicas. Bueno, vamos a mirar específicamente la primera función. La primera función tiene unos factores en el denominador, es decir, ya está en forma de factores, lo cual va a ser más fácil que podamos identificar el dominio y el rango. Una manera de identificarlos sin necesidad de tener la gráfica es precisamente igualando ese denominador a cero. Cuando está igualado a cero, estaríamos indicando que en esos puntos específicamente, cuando el denominador de la función es cero, ahí no existe la función. Pues una división por cero no existe dentro de los números reales. Entonces, en este caso, esos valores en donde x, cuando yo reemplace la x, la función equivale a cero en el denominador, ahí se empieza a restringir el dominio. Entonces, miremos, por ejemplo, de manera gráfica que nosotros tenemos acá, esta gráfica que es la de la función. La gráfica tiene como 4 ramitas, como las pueden ubicar, aquí están las 3 primeras, y si yo avanzo hacia la derecha, ya aparece una cuarta ramita que está del 8 hacia la derecha. Entonces, fíjense que en ese caso tendríamos 4 partes para poder evaluar de la gráfica. Como tenemos 4 partes, esas 4 partes están separadas por unos vacíos, unos huecos. Si yo miro específicamente acá en esta parte de la función y yo selecciono un valor en el eje de las X para poder identificar el dominio, específicamente en el eje de las X, si yo tomo, por ejemplo, el número 7 coincide con un punto dentro de la gráfica. Si yo tomo, por ejemplo, el número 4 coincide con un punto dentro de la gráfica. Pero si yo, por ejemplo, me ubico en el 5 y en el 5 intento buscar su punto dentro de la curva, dentro de la gráfica, no lo voy a encontrar. Ahí se trazaría una línea vertical que se va a prolongar de manera indefinida tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que indicaría que en este caso, en el caso del menos 5, no hay un punto específico en la gráfica en el eje de las Y. Entonces quiere decir que ahí hay un vacío. En ese caso, el dominio de la función comenzaría con todos los números reales, excepto unos valores específicos, en este caso el menos 5. Miremos qué otro valor específico aparece ahí. ¿Qué otro valor específico? Si sigo avanzando acá en la gráfica y me voy hacia este lado, yo me doy cuenta, por ejemplo, que a lo lejos podría identificar que la otra línea imaginaria que se puede armar de manera vertical es menos 5, menos 0,5. Pero si usted mira menos 0,5 al subir acá, sí tiene un corte acá en la gráfica verde, en la curva. Entonces, menos 5 no hace parte de ese valor. Tendría que acercarme mucho más para poder identificar cuál es el valor exacto. En este caso, si miro, por ejemplo, del menos 6, sí podría ser que sea el número menos 6 el número en donde se empiece a formar esa recta vertical. Entonces vamos a tenerlo de manera tentativa, el menos 5 y el menos 6. Ya les voy a explicar, el menos 0,6, ya les voy a explicar de qué manera podemos saber con certeza cuál es el valor. Sigamos avanzando hacia la derecha de manera horizontal. Entonces, si continuamos, está todavía la recta, la curva, que se sigue prolongando de esta manera, ¿cierto? Y aquí empieza a bajar. Cuando va bajando, ese valor se está aproximando muy cerca al 8. Muy cerca, pero al parecer tocándolo. Pero si yo me sigo aproximando en la gráfica, la línea verde no está tocando el punto del 8. Está muy cerca. Cada vez se acerca más, pero nunca está tocando el valor del 8. Voy a volverme a la gráfica.
Aquí está. Entonces podríamos decir también que hay otra línea vertical que atraviesa sin tocar la gráfica, en este caso en el -8, lo que nos diría que otro punto en donde no hay dominio, en donde no hay gráfica, es la que corresponde al número 8. Al momento de escribir nuestro dominio, también lo restringimos con el número 8. Es decir, el dominio de la función son todos los números reales menos el -5, el -0,6 y el 8. Otra manera de poder identificar esos valores sin necesidad de tener la gráfica, y es a partir de la expresión algebraica. En este caso, de x menos 4 sobre x más 3 quintos por x menos 8 por x más 5. En este caso, lo que podríamos hacer es coger los elementos que tenemos en el denominador, los tres factores, y cada uno de los tres factores igualarlo a 0. El primero es x más 3 quintos, el segundo es x más 5 y el otro es x menos 8. No sé en qué orden los cogí, no interesa, porque es una multiplicación, es x menos 8. Y esos factores yo los voy a igualar a 0. Cuando lo tengo en factores, es decir, con paréntesis, es mucho más fácil de resolver. Al resolver la primera me quedaría x igual a menos 3 quintos. Al resolver la segunda me quedaría x igual a menos 5 y al resolver la última me quedaría x igual a 8, que son específicamente los puntos en donde dijimos que estaba restringido el dominio. Menos 3 quintos equivale a 0, si no estoy mal, 0,66666. Voy a verificarlo. 0,6, es exacto 0,6, que es el número que pusimos dentro del dominio. Entonces, el dominio de la función serían todos los reales menos el conjunto conformado por los números menos 0,6 o 3 quintos, menos 5 y 8. En esos tres puntos no hay dominio de la función. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el rango. El rango se mira de manera vertical en el eje de las Y. Ya no avanzando hacia los lados, sino ahora corriendo hacia arriba y hacia abajo. Vamos a mirar qué pasa. Busquemos esas líneas ahora horizontales que se forman en la gráfica y que no tocan en ningún momento la curva. Mira, aquí pareciera que la curva verde está sobre el eje horizontal, es decir, en X y en Y igual a 0. Pero entre más me acerque yo, me voy dando cuenta que siempre va a haber un espacio entre las dos líneas. Entonces, no estoy tocando el 0. Al parecer, el 0 es un punto en donde podría trazar una línea punteada horizontal. Esas líneas punteadas se llaman asíntotas, tanto horizontales como verticales. Pero aquí me doy cuenta que acá sí en algún momento esta línea verde me está cortando el eje horizontal. En algún momento, por este lado. Mire que iniciando se ve una leve diferencia entre las dos líneas. Aquí se unifican y aquí se vuelve a ver la leve diferencia. Entonces, realmente, si lo acercara más, empiezo a ver la diferencia que hay entre las dos líneas, pero efectivamente llega un punto en el que sí se juntan, en el que sí cruza la línea verde. Miren a qué número tuve que llegar, 3,999 para mirar qué tan cerca, pero mire que se evidencia acá. Bueno, conclusión, sí estamos cortando al 0, sí está cortando al 0 en la gráfica. Entonces el 0 no podría ser una condición en el rango. Y si continuamos mirando la recta hacia el otro lado a ver qué pasa de manera horizontal y vertical, la curva porque no es una recta, y avanzamos a la siguiente parte, vuelve y pasa lo mismo en el 0. A partir del 8 se va acercando muchísimo, pero jamás lo toca. En este caso, el rango de la función serían todos los reales y el dominio de la función, como ya lo dijimos, serían todos los reales excepto los valores de menos 3 quintos, menos 5 y 8. Vamos a mirar la siguiente función. En esta segunda gráfica, ya como tal, el comportamiento de la misma solamente corresponden a tres ramitas, ¿sí? A tres ramas rojas. Vamos a mirar el comportamiento en el eje horizontal para poder identificar el dominio.
En el caso del dominio, como estoy fijándome en qué números con respecto al eje de las X, al atravesar una línea, no toco la gráfica, entonces aquí a simple vista podemos identificar que es el número 3, número menos 7, inicialmente, el número menos 7, aquí atraviesa una linecita que entre más me acerque a ella, voy a corroborar que en realidad, nunca la va a tocar, vea, está cerca, pero nunca la va a tocar. Y entre más me acerco, me voy a dar cuenta que nunca la va a tocar. Listo, miremos hacia el lado derecho. Según como tal, la expresión algebraica, en la expresión algebraica se puede identificar que realmente están en los valores de x menos 3, es decir, al despejar quedaría 3, x menos 2, que al despejar quedaría 2, y x más 7, que al despejar quedaría menos 7. Ya ubicamos que en el menos 7 se corrobora que no están dentro del dominio. Si sigo avanzando, debería encontrar el 3 positivo. El 3 positivo. Efectivamente, en el 3 positivo pasa otra línea vertical en donde la curva roja se va a acercar muchísimo a ella, pero nunca la va a tocar. Y también, según la expresión, también debería ser en el 2. No, en el 2 no. ¿Por qué en el 2 no? La explicación es la siguiente. Cuando usted resuelva esa expresión que aparece ahí, como está por medio de paréntesis, esa expresión está de esta manera. X menos 3, X menos 2 y X más 7. Cuando usted resuelva esa expresión, como es una multiplicación, esto se va a cancelar con esto. Y al cancelarse solamente me va a quedar 1 sobre X menos 3, que ahí está la primera línea vertical, la primera asíntota, que está en 3 positivo y en 7 negativo. Por eso me aparecen solamente esas dos líneas. Conclusión, el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto el 3 y el menos 7. Excepto el 3 y el menos 7. Vamos a mirar qué ocurre en el rango. Bien, miremos ahora qué pasa con el rango. Con el rango me sucede o lo voy a evaluar de la misma manera. La única diferencia es que ya no voy a mirar los puntos en el eje de las X, sino los puntos en el eje de las Y. Entonces quiero decir, por ejemplo, que si yo trazo una línea horizontal en este caso, por el 2, esa línea me va a cortar estos dos puntos de la curva. Es decir, que ese número sí está dentro del rango. Si yo lo hago, pero ahora con el menos 3, voy a tocar estos dos puntos de la curva, lo que me indicaría que sí está dentro del rango. ¿Con qué número no pasa lo mismo? Que no toque ningún punto de la gráfica. Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el 0 acá, la primera curva, que es la del centro, realmente nunca toca el 0. Nunca. Si yo me vengo hacia acá a mirar en la otra curva, que es esta, vuelvo y miro y con el 0 tampoco la está tocando jamás, está aproximando, pero no la está tocando. Y si yo miro la tercera curva, que está después de esta, y hago el mismo proceso, en el 0 puedo atravesar una línea completamente horizontal y jamás voy a tocar el 0. Lo que quiere decir que en este caso, además de tener un dominio en donde son todos los reales menos los valores de menos 7 y 3, en el rango nos pasa algo similar en donde son todos los reales menos el valor del 0, que es donde yo trazo la línea horizontal y no voy a tocar la curva. Miremos el tercer ejercicio. Esta, a diferencia de las anteriores, pues las dos anteriores en el denominador ya estábamos en forma de factores. Entonces era fácil identificar en ese caso las raíces, es decir, los números en X en donde el dominio se restringían porque ya estábamos en forma de paréntesis. Si yo quiero ubicarlo acá, en este caso necesitaría resolver esa ecuación que está en el denominador para poder encontrar esos dos valores. Esa ecuación se puede resolver por medio de la fórmula cuadrática. O se puede resolver con ayuda de las factorizaciones.
pero es necesario que se pueda hacer ese proceso con las dos expresiones, tanto la del numerador como con la del denominador, para ver si hay una posibilidad de simplificar como ocurrió en el punto anterior, que es lo más probable, porque pues realmente aquí lo que tenemos es una gráfica, como una parábola con una afectación, ¿sí? Entonces, me explico, las parábolas vienen de esta forma, pero fíjese que esta es la misma, pero como con una entradita acá. Entonces, esta afectación se da por algún aspecto en la parte algebraica de la fórmula que hace que varíe de esa manera. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a simple vista cuáles serían entonces los valores para el dominio. En el caso del dominio, aquí pareciera que solamente se fuera hasta hasta el 2, pero si yo avanzo del 2, fíjese que ya arriba cortó al menos 2, y si yo avanzo y sigo subiendo, en algún momento va a cortar al menos 3, y si yo sigo avanzando, entonces mira que lejos, pero igual lo va a cortar, y si yo sigo avanzando, en algún momento va a cortar al menos 4, y eso va a pasar también del lado derecho, del lado de los positivos. Entonces, en ese sentido, como siempre se va a ir ampliando esa gráfica, en ese caso el dominio de la función serían todos los números reales. ¿Listo? Ahí pareciera que fuera angosta, pero ya lo miramos con los primeros números y se evidencia que en algún momento lo corta. Entonces, en este caso sería el dominio, todos los reales. La restricción viene con el rango, que es una restricción parecida al de las funciones cuadráticas. Y en el caso del rango, des en cuenta que los números están desde ese punto no, desde más arribita. Realmente están desde este punto que está acá. Desde ahí hacia arriba empieza la función. En GeoGebra es fácil identificarlo porque ubicando el cursor ahí en ese punto, ahí me dicen desde dónde está, y es menos 2,3. Entonces, desde menos 2,3 hacia arriba. Entonces, el rango sería desde menos 2,3 hasta infinito. Hacia arriba se ubica toda la gráfica. Para el cuarto punto del taller, tenemos 4 funciones de tipo exponencial. Es necesario que ustedes hagan lectura del contenido metodológico de la guía antes de ver este video. Es necesario que usted sepa las características principales que tiene la función exponencial. Para eso les sugerí un video y en el contenido metodológico está completamente explicado. Algo importante a reforzar y a resaltar en ese contenido metodológico es la parte de que una función exponencial es aquella que su exponente es una expresión algebraica, es decir, aquella en donde el exponente contiene una variable. En este sentido, expresiones tales como x a la 3, 2x a la 5, a pesar de tener exponentes 18x a la 3 quintos, a pesar de tener exponentes, no corresponden a funciones exponenciales porque su exponente no es una expresión algebraica. Entonces, necesariamente, yo puedo tener una base cualquiera, que puede ser un número o puede ser otro polinomio, un monomio, y ese exponente en ese monomio necesariamente debe tener letra. Si tiene letra, corresponde a funciones exponenciales. Fijémonos la primera función exponencial, que es la que nos pide el taller, que es 3 a la x. Tenemos 4 funciones exponenciales distintas, pero todas tienen una particularidad, y es que la base de ese exponente es el número 3. Entonces vamos a mirar qué pasa con el comportamiento de la gráfica a medida de que a esa base yo le voy cambiando ciertas cosas, tanto en el exponente o le voy agregando más números. Entonces miremos qué pasa con esa gráfica. La primera es 3 a la x. Todas las funciones exponenciales son crecientes, es decir, van creciendo.
De izquierda a derecha la gráfica crece. En ese sentido, todas tienen esta misma gráfica. Todas las funciones exponenciales básicas tienen esta misma gráfica, lo mismo que el resto. Lo que pasa es que la curva se va a ir moviendo en el plano a medida de que se le van haciendo variaciones a la expresión algebraica. En este sentido, el dominio de la función para esta gráfica específicamente, el dominio de la función los miro en el eje de las X. En el eje de las X, si yo ubico, por ejemplo, el número 5, el 5 tiene punto en la función. El número menos 1 tiene punto en la función. Si yo miro el número 1, tiene punto en la función. Si yo miro el 0, tiene punto en la función. Y así pasa absolutamente con todos. Yo me puedo seguir avanzando hacia la derecha. Y a medida de que voy avanzando hacia la derecha, siempre voy a encontrar valores. Entonces, por ejemplo, aquí me fijo en el 3 por allá arriba tiene su valor, ¿sí? Si sigo corriendo, entonces mire aquí en este punto, ya el número 3 tiene su valor por aquí arriba. Entonces yo puedo continuar con esa gráfica y lo que va a pasar es que siempre va a tocar un valor. Eso lo puedo evidenciar reemplazando los valores, es decir, para cada valor en X hay un punto en Y y lo puedo verificar acá. Por ejemplo, si yo tengo esta función 3 a la X y yo cambio el valor de X por 1, me da 3 a la 1, 3. ¿Sí? Tiene un punto, tiene una imagen. Si yo hago 3 a la 2, 3 a la 2 me da 3 por 3, 9. Tiene una imagen. Si yo hago 3 a la 3, ese tiene un valor, tiene una imagen. 3 a la 3 es 27. 3 a la 4 es 81. Y así voy avanzando y siempre tiene una imagen. Cualquier valor que yo le asigne a la X tiene un resultado. Es decir, que el dominio de la función, en este caso, el dominio de la función son todos los números reales. De hecho, en todas las funciones en todas las funciones exponenciales, el dominio de la función siempre son todos los números reales. Es una de las características de la función exponencial. ¿Qué pasa con el rango? El rango sí puede variar dependiendo a la ubicación de la función exponencial. En este caso específico, el rango de la función, si yo me fijo muy de cerca, el rango de la función para esta función básica exponencial va siempre desde el 0 hacia arriba, verticalmente, con los números del eje vertical, va siempre desde el 0 hasta arriba. Entonces, el rango de la función en este caso serán entonces todos los números desde el 0 hasta infinito. Desde el 0 hasta infinito. Y ese sería el dominio del rango de esa función. En el taller me dicen que haga un bosquejo de la gráfica. Aquí es muy importante que cuando yo haga ese bosquejo de la gráfica, yo realice el plano cartesiano. Lo van a hacer a mano. Y en este caso voy a llevarme las cosas más importantes de esta función, de la que acabamos de graficar. La primera cuestión importante de esta función es que la gráfica pasa por el 1. Entonces es necesario que cuando yo grafique, la gráfica pase por el 1. Que aparte de eso, nunca toque el eje horizontal porque se supone que ahí, hasta ahí pasa, o sea, nunca toca el 0. Entonces no es hacer la gráfica por hacerla, sino que guarde esas particularidades. El rango, que tenga en cuenta el punto de corte y que no simplemente sea una gráfica en donde yo estoy haciendo así. Ojo, esa gráfica no puede ir así, esto no va subiendo. Como les digo, la función es creciente, es decir, viene de abajo hacia arriba. De hecho, esta línea que aparece acá no es una línea vertical, tiene una leve desviación en donde va siempre subiendo. Entonces tengan presente todo eso al momento de hacer las gráficas. Listo, esa sería el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, tengan presente lo siguiente. Voy a dejar las dos gráficas hechas. La primera que es 3 a la X y voy a enseguida a realizar el otro ejercicio, que es f de x igual a 3 a la X, pero a esa 3 a la X se le agrega un más 3. Entonces, fíjense acá en esto. No, aquí me quedó mal. Ah, sí, ahí está bien. Fíjense en esto. Ojo a lo siguiente. Mire, fíjense que es la misma curva. La verde y la azul es la misma curva. La verde
corresponde a la primera, 3 a la X y la azul corresponde a la segunda. ¿Cuál es la única diferencia entre esas dos curvitas que aparecen ahí? La diferencia está en que una atraviesa al 1, que es 3 a la X, y la otra atraviesa por el 4 en el eje de las Y, que sería 3 a la X más 3. ¿Qué me indicó ese más 3 que le agregué? Que estamos subiendo 3 unidades. Entonces, fíjese que este número de acá subió 3 unidades para ubicarse acá, en la azul. Entonces, esa es la particularidad, que si yo le sumo 3 unidades, estoy subiendo 3, estoy aumentándole 3 unidades. Dominio de la función como todas las funciones exponenciales, los reales, pero el rango de esta función ya no es los reales menos el 0, o perdón, desde el 0 hasta infinito, sino que ahora es ya no desde el 0, sino desde el 3 hasta infinito. ¿Por qué? Porque así como subió la línea horizontal que yo trazaba acá, que es imaginaria, y en donde yo digo es que de ahí no va a atravesar, esa línea también va a subir 3 unidades, es decir, de aquí para arriba no va a atravesar, hacia abajo no va a pasar, y sería en este caso 3 porque subió 3 unidades. Fíjense con las otras dos gráficas qué particularidades se tornan. En el caso de esta gráfica, tenga presente que al momento de hacer el bosquejo, es importante que usted tenga presente que ya no cortan 1, sino que cortan 4, y que en el 3 la gráfica nunca va a bajar del 3, es decir, va a ir así. Eso es lo que tiene que tener presente al momento de graficar y de realizar el bosquejo. Háganlo con las dos últimas columnas y miren qué pasa con ese movimiento, qué tipo de movimiento hace la función exponencial. Para el sexto punto del taller ya iniciamos con la función logarítmica. La idea con la función logarítmica es que ustedes tengan presente que entre la función exponencial, en este caso la radicación, que es la radical, y la logarítmica, que es la que vamos a trabajar, existe una relación. Remitámonos por allá a grado quinto o sexto, en donde trabajábamos con este tipo de relaciones entre esas tres operaciones, son operaciones inversas. Voy a poner aquí una función exponencial, por ejemplo, o un exponente, ni siquiera una función exponencial, un exponente. 3 a la 2, voy a colocar, por ejemplo, 4 a la 3, y voy a colocar, no sé, 5 a la 4, 5 a la 4, y miremos a ver qué pasa. Resolvemos esas potencias. 3 a la 2 es 3 por 3, 9. 4 a la 3 es 4 por 4, 16 por 3, 16 por 4, porque es multiplicar el 4 3 veces, 64. Y lo mismo hacemos con el 5 a la 4. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125 y 125 por 5, 625. Ahí está. Esas son las tres potencias. ¿Qué hice en el primer caso? 3 por 3, en el segundo caso 4 por 4 por 4 y en el tercer caso 5 por 5 por 5 por 5. Dependiendo del exponente es la cantidad de veces que lo multiplico. En una potencia normal, este número se llama base de la potencia. Este número pequeño se llama exponente de la potencia. Y este resultado se llama potencia, en una potenciación normal. ¿Listo? ¿Qué pasa con la radicación? Estos mismos se pueden expresar como radicales, usando las mismas cantidades, solamente que los términos van a estar al contrario. En el radical me aparece ya el símbolo de la raíz. En el radical, la potencia corresponde a la cantidad subradical. El resultado de la potenciación, que se llama potencia, corresponde a la cantidad subradical. El exponente de la potencia corresponde al índice de la raíz. Aquí es 2, aquí el índice será 2, aquí el exponente es 3, el índice será 3, y en el último el exponente es 4, el índice será 4. Y la raíz como tal, de calcular la raíz cuadrada de 9, que es 3,
calcular la raíz cúbica de 64, que es 4, y calcular la raíz cúbica de cuarta, perdón, de 625, que es 5, vea que tenemos los mismos valores numéricos. La diferencia es que en la radicación, este número que antes era base, ahora va a ser la raíz. Este número que era potencia, ahora va a ser cantidad subradical. Y este número que antes era exponente, ahora va a ser índice de la raíz. ¿Listo? Pero son los mismos valores. Entonces vamos a mirar ahora con la logaritmación, que es lo que nos compete en el taller. En el taller, con respecto al exponente, a la exponencial, la logaritmación es encontrar el exponente, ¿sí? En la radical encontrábamos la base de la potenciación. Con la logaritmación vamos a encontrar es el exponente. Aparece la palabra log, que indica logaritmación. El logaritmo tiene una base, que es la misma base de la potenciación, en este caso base 3, en este caso base 4 y en este caso base 5. El logaritmo en base 3 de 9, que es el resultado de la potenciación, en el segundo caso de 64 y en el último caso de 625. ¿Cómo calculamos un logaritmo sin tener el exponente? O sea, si yo quisiera responder logaritmo en base 3 de 9, sencillamente yo multiplico el 3 tantas veces que sea necesario hasta llegar a 9. 3 por 3, 9. Utilicé dos números 3, lo que quiere decir que el logaritmo es 2. Si yo voy a hacer el logaritmo en base 4 y 64, voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el 4. Voy a multiplicar el 4 tantas veces hasta llegar a 64. Vea, lo utilicé exactamente 1, 2 y 3 veces, es decir, que el logaritmo equivale a 3. Y lo mismo hago con el otro y ya sabemos que como estamos hablando del exponente de la potenciación, entonces será esta cantidad que es 4. Esa es la relación que hay entre exponencial y logarítmica. Entonces, eso es lo que debemos hacer en el taller. Identificar o encontrar la potencia, primero que todo, para tener los tres términos y de ahí hacer el traspaso a forma logarítmica.